Otra de las medidas de posición central sería la moda, que como el propio nombre indica sería aquello que más se lleva. Si lo trasladamos al concepto estadístico, pues sería aquello que es más frecuente. Bien, se trataría por tanto de buscar cuáles son los datos que más se repiten y esa sería la moda. Lo podría hacer a ojo sobre los datos originales, en este caso son pocos, aunque lo más recomendable sería hacerlo o bien sobre la tabla estadística o bien sobre el gráfico de barras correspondiente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para la variable estudios y entonces recojo todos los datos y vamos a hacer una tabla estadística de la variable estudios en búsqueda. Llevo esto por abajo y aquí tendría la tabla estadística. Lo voy a agrandar para que se vea mejor. Y entonces, bueno, tendría que colocar primarios, mover hacia arriba para que esté colocado como es debido. Y entonces sería estudios primarios la que sería la moda, porque es la más frecuente dentro de esta tabla. Esto, como digo, se puede ver también gráficamente si hacemos el gráfico de barras correspondientes. Esta sería la gráfica de barras y entonces diríamos que por tener la mayor altura la moda sería primarios. ¿Qué puede ocurrir en nuestro caso? Si por ejemplo lo hacemos para la variable hijos o para la variable sexo, que se podría hacer en este caso porque solo es buscar cuál es más frecuente, pues estamos viendo que va a haber empates. Por ejemplo, en este caso hay tantas mujeres como hombres, por lo tanto hay dos modas, tanto ser mujer, perdón, como ser hombre. En el caso de los hijos vemos que hay dos doses y dos unos, que es la frecuencia máxima. Pues aquí habría dos modas también. Si queréis lo llevamos a la tabla de antes, en lugar de estudios ponemos hijos. El problema es que nos da la suma, pero lo cambiamos a cuenta y ahí tienes el gráfico que estábamos hablando donde vemos un empate. Y por aquí abajo verás la tabla donde vemos ese mismo empate. Entonces, en este caso, tiene dos modas. No nos da un único valor, sino que nos da varios. ¿Más problemas? Sería raro que no los hubiera, ¿verdad? En el caso de variables continuas, en el caso de la variable renta, en nuestro ejemplo, que no hay repeticiones. ¿Cuál sería la moda? Pues en principio, para variables continuas no hay moda, ¿vale? Todo lo más que podemos hacer es agrupar los datos por intervalos y entonces buscar el intervalo modal. Pero claro, el resultado que obtengamos dependerá de cómo hayamos hecho los intervalos. Excel, por ejemplo, te permite hacer intervalos siempre de la misma amplitud, del mismo ancho. Pero dependiendo de que los haya escogido de un ancho más grande o más pequeño, el intervalo modal será uno u otro. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Volvemos a los datos y en lugar de coger los hijos, cogemos la renta. Lo mismo que antes, cuando son numéricas hay que cambiarlo a cuenta. Y entonces, como ves, el gráfico no nos está diciendo absolutamente nada porque lo que tengo es un dato de cada valor. ¿Por qué? Porque, voy a quitar el gráfico, no hay repeticiones, todas las frecuencias son. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues como he propuesto antes, todo lo más que puedo hacer es agruparlo por intervalos. Por ejemplo, de 1000 en 1000. Entonces, de 1 a 3000 con un ancho de 1000 cada intervalo. Entonces, el intervalo modal sería entre 1000 y 2000 euros. ¿Vale? Pero si en lugar de hacer esa
Ordenación, le digo que agrupar. Voy a coger lo mismo, aunque tenía que haber puesto desde cero, pero bueno. De 1 a 3000 con un ancho de 500. Pues fíjate, ahora resulta que hasta hay un empate entre dos intervalos. Luego, como digo, en este caso los resultados ya no serían los mismos.